El silencio era tan denso que parecía tener peso. Me despertó, no el suave amanecer madrileño filtrándose por las persianas, sino la ausencia absoluta de sonido, ni el leve ronroneo del frigorífico, ni el suspiro de la caldera. Nada. Me senté en la cama, la de matrimonio que ahora era solo mía, y el aire frío de la mañana se aferró a mi piel. Salí al pasillo descalza. Los azulejos de la entrada, esos que Javier y yo elegimos en una lluviosa tarde de noviembre, estaban helados bajo mis pies. Una corriente de aire extraña venía de la cocina. La puerta, que siempre cerraba, estaba abierta. Cuando entré, la luz del día reveló el vacío. La cafetera italiana, la que compré con mi primer sueldo importante, había desaparecido. El espacio pálido y perfecto en la encimera de mármol parecía una herida. Donde antes estaban las tazas de porcelana de sargadelos de mi abuela, solo quedaba el rastro del polvo. No, 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 no. Corrí al salón, y ahí me detuve, la mano en el pecho para contener el corazón que amenazaba con salirse. El sofá de terciopelo azul marino, el que acunó 1000 noches de cine y conversaciones, se había esfumado. La mesita de centro de roble, las estanterías repletas de libros, el cuadro del paisaje asturiano que nos recordaba a nuestras vacaciones. Todo, arrancado. Hasta el olor a casa se había ido, reemplazado por el aroma fantasma de un vacío recién creado. Subí las escaleras como una sonámbula. La habitación de Diego, que había sido suya desde niño y que él compartía con Valeria desde hacía 1 año y medio, estaba desierta. No una maleta, no un zapato olvidado, solo el colchón desnudo y el armario abierto, mostrando su entraña vacía. Un escalofrío, que nada tenía que ver con el frío, me recorrió la columna vertebral. Volví a bajar, el mundo tambaleándose a mi alrededor. En el estudio, sobre el escritorio de caoba, un sobre blanco. Mi nombre, escrito con la letra apresurada de mi hijo. Lo abrí con dedos, que no sentía. Mamá, tuvimos que irnos un poco rápido. Valeria y yo necesitábamos escapar de todo el estrés. Nos vamos a Ibiza unos días. Para pagarlo, vendimos algunos muebles viejos que no usabas. No te molestes, solo son cosas. Te llamamos cuando lleguemos. Te quiere Diego. Las palabras nadaban ante mis ojos. Muebles viejos, algunas cosas. No te molestes. Sentí un sabor metálico en la boca, el sabor de la traición. El móvil vibró en el bolsillo de mi bata. Diego. Conté hasta 5 antes de responder. ¿Mamá? ¿Viste mi nota? Lo vi todo. Mi voz sonaba plana, de otro planeta. Ah, genial. Mira, no era para tanto. Valeria, necesitaba esto. Se lo merece. Después de todo lo que ha pasado. Tú siempre dices que la familia es lo primero, ¿no? ¿Vender mi vida es poner a la familia primero? El hielo en mi voz empezaba a agrietarse. No exageres. Su tono se volvió cortante, el de un adolescente fastidiado. Son objetos, Elena. Ya compraremos otros. Mira, embarcamos. Hablamos luego. La llamada se cortó. Me quedé de pie en el centro del salón desvalijado, bañada por la cruda luz de la mañana. Y entonces algo se rompió dentro de mí. Pero no fue un quebranto de tristeza. Fue el estallido silencioso de una cadena. Una calma terrible, clara como el cristal, ocupó su lugar. Sonreí. No era una sonrisa feliz. Caminé hasta el estudio, me senté frente al ordenador y abrí un documento nuevo. Empecé a escribir. No una lista de pérdidas, sino un plan. Paso 1, paso 2, paso 3. Lógica pura, estrategia fría. La contable que llevaba dentro, la que había dirigido el departamento fiscal de una pequeña empresa durante 3 décadas, despertaba y tomaba el mando. Habían subestimado a la mujer callada que hacía la cena. No sabían que esa mujer sabía calcular el valor de todo, incluidas las deudas emocionales. E iban a volver en una semana. Una semana era todo lo que necesitaba. El timbre de la puerta sonó, estridente e insistente. Me acerqué al portero automático. En la pantalla en blanco y negro no estaba Diego. Era la señora Rosario, mi vecina del tercero, con un paquete marrón en las manos y el ceño fruncido. Elena, ¿estás bien? Vi a unos hombres cargando mueques al camión al amanecer, y un mensajero dejó esto para ti. Parece importante. Apreté el botón para abrir el portal. 1 minuto después tenía el paquete en mis manos. No había remite. Lo pesé, ligero.
Con un cúter del cajón lo abrí. Dentro no había un objeto, había un sobre manila, y dentro de él una sola hoja de papel. Era una fotocopia de un documento legal. Mi corazón se detuvo al leer el título: Solicitud de incapacitación y designación de tutor. Mi nombre, Elena María Fernández. Y en el espacio para el tutor propuesto, escrito a mano con una letra pulcra y arrogante que reconocí al instante, estaba el nombre de mi hijo, Diego, y como testigo, la firma de Valeria. Un vértigo repentino me hizo agarrarme al marco de la puerta. No se habían ido solo a Ibiza, habían puesto en movimiento algo mucho más oscuro. Esto no era un robo, era un golpe de estado. El plan de mi semana acababa de cambiar. El papel temblaba entre mis dedos. No temblaba el papel. Temblaba yo, toda yo, desde los huesos hacia afuera. La solicitud de incapacitación. Palabras estériles, frías, que buscaban pintarme como una demente, una anciana incapaz, y la firma de mi hijo al pie. Una firma que le enseñé a dar cuando tenía 6 años. Cerré la puerta de un golpe, apoyando la espalda contra la madera. La respiración se me escapaba en jadeos cortos. No, esto no podía ser. Esto era monstruoso. Pero la calma glacial del minuto anterior no se había ido, se había transformado. Ahora era un filo de acero, un propósito. Metí el documento en el sobre y lo guardé en el cajón más alto del estudio, con la llave. Luego volví al ordenador. Mi plan, de 1 hora, antes parecía ahora ingenuo, un juego de niños. Esto era una guerra, y en una guerra necesitas un general. Descolgué el teléfono fijo, el que siempre usaba para asuntos serios. Marqué un número que no había marcado en años, pero que mi memoria de contable guardaba como un talismán. Antonio Vázquez, no el abogado de familia bonachón, sino el que llevó el caso de la defraudación fiscal contra mi antiguo jefe. Un lobo con traje caro y una mirada que desmontaba mentiras. Sonó 2 veces. Vázquez. Antonio, soy Elena Fernández. Necesito verte. Hoy. Una pausa breve. Elena, hace tiempo. ¿Problemas con Hacienda? Peor, con mi heredero. Otro silencio más significativo. Mi despacho. Calle Serrano, a las 11. No llegues tarde. Colgué. Tenía 2 horas. Las usé con una eficiencia febril. Fotografié cada habitación, cada rincón vacío, cada marca en el suelo donde antes hubo un mueble. Descargué las fotos a una memoria USB nueva. Llamé a un cerrajero de confianza. Uno que arregló la puerta después de un intento de robo hace una década. Pablo, soy Elena Fernández de Príncipe de Vergara. Necesito que cambies todas las cerraduras de mi piso. Todas. Y pon una adicional con cierre de seguridad en la puerta principal. Esta tarde. Doña Elena, ¿todo bien? No, Pablo, pero lo estará. ¿Puedes venir? En 1 hora. Mientras esperaba, vestí con cuidado. Un traje pantalón gris perla, una blusa blanca, tacones bajos pero firmes. Me recogí el pelo en un moño severo. Me miré en el espejo del vestíbulo, el único que no se habían llevado. No vi a una víctima. Vi a una profesional lista para una reunión crucial. El miedo seguía ahí, reptando en el estómago, pero lo cubrí con capas de rabia y determinación. Pablo llegó. Un hombre sesentón con manos enormes y una mirada de comprensión inmediata cuando vio el salón vacío. No hizo preguntas. Trabajó en silencio, eficiente. Mientras sus herramientas resonaban, yo llamé a mi banco. Hablé con mi gestora, Clara Elena Fernández. Necesito mover fondos, ahora. Elena, ¿estás segura? ¿Tu cuenta de ahorro a largo plazo? Totalmente segura. Quiero transferir todo. Repito, todo el saldo de la cuenta 049 a la nueva cuenta que abrí en la Caixa el mes pasado, la que está solo a mi nombre, y quiero cancelar cualquier autorización firma, conjunta o poder notarial que tenga vinculado a mis cuentas. Se hizo un silencio incómodo al otro lado. Elena, hay una autorización vinculada a Diego Fernández Romero. Para emergencias, dijiste. Ya no es una emergencia, es la amenaza. Cancélala hoy, Clara, por favor. Mi voz por primera vez mostró una grieta, un hilo de desesperación. Lo haré ahora mismo. Te mandaré un mensaje con la confirmación. Al colgar, sentí un vértigo. Eran los ahorros de toda una vida. El colchón para mi jubilación,
El dinero que, según ese documento horrible, mi hijo consideraba ya suyo. A las 11 en punto entraba en el edificio de cristal y acero de Serrano. El despacho de Antonio olía a cuero viejo, café fuerte y dinero. Él, más canoso pero con los mismos ojos de halcón, me recibió sin sonreír. Cuéntamelo todo, sin edulcorantes, y se lo conté. Desde la llegada de Diego y Valeria, el desgaste lento, el robo de las joyas que callé, la conversación del plan B, el vaciamiento del piso, la nota, la llamada y finalmente el documento de incapacitación. Le mostré las fotos en mi tablet, la copia del documento. Mientras hablaba, su expresión se volvía más y más impenetrable. Cuando terminé, Antonio se reclinó en su silla, uniendo las yemas de los dedos. Elena, lo que describes es un caso claro de abuso económico y psicológico, con indicios de preparación de un delito de coacciones y tal vez de estafa. La solicitud de incapacitación es un movimiento clásico, sucio, pero clásico. Buscan control legal sobre ti y por ende sobre tus bienes. ¿Pueden conseguirlo? Con un médico comprado y un juez con poco tiempo, es posible, pero no probable si actuamos rápido. Necesitamos un contraataque en varias frentes. Tomó un bloc y empezó a anotar. Primero, denuncia en la policía por el robo. Inventario detallado. Valores. Segundo, informe médico propio, de un geriatra y un psicólogo de renombre que certifique tu plena capacidad. Tercero, cambio de testamento ahora mismo, dejando claro que excluyes a Diego expresamente y donas tus bienes a, por ejemplo, la Asociación de Lucha contra el Alzheimer. Cuarto, notificación formal a tu hijo, vía burofax, de que tienen 24 horas para devolver lo sustraído o enfrentarse a la denuncia. Un burofax, pero están en Ibiza. No importa, se notifica a su última dirección conocida, que es tu domicilio. Crea un precedente legal. Quinto, y esto es crucial, necesitas averiguar más sobre esa chica, Valeria. ¿Antecedentes? ¿Estafas similares? A menudo son depredadoras seriales. Sentí un peso enorme. Era todo tan frío, tan legal, tan definitivo. Estaba deshaciendo mi familia con formularios y denuncias. Antonio es mi hijo. Él dejó el boli y me miró fijamente. Elena, ese documento que me enseñaste no lo firmó tu hijo. Lo firmó un extraño. Un extraño que quiere encerrarte en un lugar donde no puedas protestar mientras él vende tu piso y se gasta tu dinero en viajes. ¿Tienes claro con quién estás lidiando? Sus palabras, duras como piedras, hicieron mella. Asentí lentamente. Bien, yo me encargo de los pasos legales. Tú, de dos cosas. Consigue ese informe médico y averigua qué puedes sobre la chica. ¿Y Elena? Su voz se suavizó 1 milímetro. No estás sola en esto. He visto muchos casos. El dolor no se va, pero la justicia, es así, se puede buscar. Salí de allí con una carpeta llena de instrucciones y la factura de unos honorarios que harían sangrar mis ahorros. No me importó. Era el precio de mi libertad. La tarde fue un torbellino. Pablo terminó las cerraduras y me dio las llaves nuevas, 6 copias de cada. Nadie entra sin que tú quieras, doña Elena. Contraté a una empresa de seguridad para instalar 2 cámaras discretas, una en el vestíbulo y otra en el salón, con visión remota desde mi móvil. Mientras los técnicos trabajaban, busqué en internet. Valeria Duarte, nombre común. Pero añadí estafa, queja, Argentina, y en las profundidades de un foro de expatriados encontré un hilo. Cuidado con estafadoras emocionales en Madrid. Un usuario, con un nickname, contaba una historia escalofriante similar. Conoció a una chica argentina, se mudó con ella a casa de su madre mayor, empezaron a desaparecer objetos, presionaron para cambiar el testamento. La descripción física coincidía. El modus operandi también. El hilo tenía 3 años. Valeria había estado practicando. Guardé capturas de pantalla. Sentí asco. Mi hijo era el peón de una cazafortunas profesional. A las 7 de la tarde llegó el burofax. Antonio era rápido. Firmé la autorización para que lo enviaran. La denuncia en comisaría la haría al día siguiente con el inventario que ya estaba preparando. La noche cayó sobre el piso, ahora extrañamente seguro y vacío. Me senté en el suelo del salón, apoyada contra la pared, con un sándwich que no probé,
El silencio era absoluto otra vez, pero ahora era un silencio que yo controlaba. Un silencio cargado de planes. Entonces sonó el móvil. No era Diego. Era un número desconocido con prefijo de Ibiza. La sangre se me heló. ¿Era él? ¿Era ella? ¿Habían recibido ya el burofax de alguna manera? Dejé que sonara 4 veces antes de responder, poniendo el altavoz. ¿Diga? No era la voz de Diego, era una voz de mujer, joven, con un acento argentino diferente, más suave, cargado de nerviosismo. ¿Hablo con Elena? ¿Fernández? Sí. Señora Elena, mi nombre es Sofía. Soy la hermana de Valeria. Me quedé sin aire. Miré el móvil como si fuera una serpiente. Escuche, por favor, no cuelgue. La voz sonaba angustiada, real. Yo sé lo que está pasando. Sé lo que hizo mi hermana y sé lo del papel del juzgado. ¿Cómo? Ella me llamó orgullosa desde Ibiza. Dijo que todo iba según el plan, que Diego era un tonto útil y que pronto tendrían el control de todo. Sofía hizo una pausa y creí oírla llorar. Señora Elena, mi hermana está enferma. Hace esto. Ya lo hizo con un hombre mayor en Buenos Aires. Lo dejó sin nada. Yo no quise verlo entonces, pero ahora no puedo callarme más. Lo del papel de la incapacitación es su movimiento favorito. Un torrente de información, de confirmación me golpeó. ¿Por qué me lo cuenta? Porque tengo una hija pequeña y no quiero que crezca pensando que esto está bien. Porque en el correo de Valeria, al que a veces accedo, vi algo. Una reserva. No se vuelven en una semana. Vuelven mañana, por la tarde. Ella quiere acelerar las cosas después de vender sus cosas. Creen que usted estará deshecha, vulnerable. Es cuando piensan confrontarla con el tema de la tutela. Mañana. Todo mi plan, que se extendía en días, se comprimió en horas. ¿Dónde? ¿A qué hora? El vuelo aterriza en Barajas a las 4. Llegan al centro sobre las 6, más o menos. Gracias, Sofía. Las palabras salieron solas. No me agradezca. Solo, por favor, tenga cuidado. Mi hermana, cuando se siente acorralada, es peligrosa. La llamada se cortó. Me levanté del suelo, las piernas dormidas. Mañana a las 6. Tenía menos de un día. Antes de hacer nada más, fui al pequeño altar que tenía en un rincón de mi dormitorio, con una foto de Javier y un cirio. Encendí la vela. No sé si puedes oírme, susurré. Pero si hay algo de ti en nuestro hijo, ayúdame a sacarlo de esta, o ayúdame a detenerlo. Luego volví al estudio. El plan de Antonio era bueno, pero lento. Yo necesitaba algo más inmediato, un escenario, una puesta en escena. Empecé a elaborar. Necesitaba que ellos creyeran que habían ganado, solo por un momento. Necesitaba que bajaran la guardia, y sobre todo, necesitaba prueba. Prueba de su intención. La palabra de la hermana no bastaba. Miré las cámaras de seguridad recién instaladas. Su luz piloto parpadeaba suavemente en la oscuridad. Un plan, retorcido y arriesgado, comenzó a formarse en mi mente. No sería solo una defensa, sería una trampa. Y todo el teatro se desarrollaría aquí, en mi salón vacío, a las 6 en punto de mañana. Pero para que funcionara, necesitaba un testigo, alguien inesperado, alguien cuya presencia los desconcertara y los obligara a mostrar sus cartas. Sonreí sin humor. Sabía exactamente a quién llamar. Alcé el teléfono y marqué el número de la única persona que, estuve segura, vendría sin hacer preguntas. Sonó 2 veces. ¿Elena? Dios mío, ¿estás bien? Oí ruidos extraños hoy. Era la voz de la señora Rosario, mi vecina del tercero. Rosario, necesito un favor enorme. Mañana, sobre las 5:30, ¿puede bajar a mi piso? Hay una reunión familiar, y me daría mucha seguridad que usted estuviera presente, como testigo. Un silencio cargado de comprensión. La señora Rosario no era tonta. Había visto los mueques salir. Claro, hija, claro que bajo. Con mi marido si quieres. Solo usted, Rosario, es mejor. A las 5:30 estaré ahí. Colgué. El escenario estaba casi listo. El teléfono volvió a vibrar en mi mano. Esta vez era un mensaje de mi gestora, Clara.
Autorización cancelada. Transferencia completada. Fondos a salvo. Cualquier movimiento te llamo. Fondos a salvo. Testigo preparada. Cámaras activadas. Cerraduras nuevas. Me acerqué a la ventana del salón, mirando las luces de Madrid parpadeando en la noche fría. Allá afuera, en alguna parte de esa ciudad, mi hijo y la mujer que lo había envenenado estaban probablemente brindando con sangría, creyendo que su plan era perfecto. Volteé hacia el vacío a mi espalda, ese vacío que ellos habían creado. Muy bien, dije en voz alta, y el eco de mi voz sonó firme, desafiante en el salón desnudo. Vengan a intentar quitarme lo último que me queda. Y supe, con una certeza absoluta, que cuando cruzaran ese umbral mañana no estarían entrando en el hogar de una madre derrotada. Estarían caminando directamente hacia la celda de su propia ruina. El reloj del salón marcaba las 5:45. Yo estaba sentada en la única silla que había traído de la cocina, colocada en el centro del espacio vacío, como un trono improvisado frente a la nada. Vestía el mismo traje pantalón gris de ayer. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, quietas. ¿La señora? Rosario estaba de pie junto a la puerta del pasillo, sus dedos entrelazados y una expresión de preocupación severa en su rostro. Había bajado sin hacer preguntas, solo con una determinación silenciosa que me llenó de gratitud. Las cámaras de seguridad, ocultas tras unas discretas molduras falsas que había instalado el técnico, tenían sus luces verdes encendidas, grabando. Mi teléfono, en silencio, estaba en mi bolsillo, conectado a la aplicación que me permitía ver y, lo más importante, guardar lo que ocurriera. A las 6:05 oímos el taxi frenar en la calle, 2 portazos, risas altas, despreocupadas, que subieron por el hueco de la escalera y se detuvieron frente a mi puerta. El corazón me dio un vuelco violento, pero la respiración la mantuve constante, profunda. Oyó el sonido de una llave intentando girar en la cerradura. Una vez, 2, forzándola. ¿Qué pasa? La voz de Diego, confundida. Déjame a mí, la de Valeria, segura. Más intentos. Un golpe suave contra la madera. Luego, el timbre. Largo, insistente. Me levanté, intercambié una mirada con la señora Rosario. Ella asintió firmemente. Caminé hacia la puerta, mis tacones haciendo eco en el suelo desnudo. Alcé la mano, giré el pomo y abrí. Ahí estaban, bronceados por el sol de Ibiza, con ropa nueva y cargando bolsos de lujo que antes no tenían. Diego parecía más joven, relajado. Valeria irradiaba una satisfacción triunfal. La sonrisa de ambos se congeló al verme a mí, de pie, impecable y serena, y luego al ver el vacío absoluto que se extendía a mis espaldas. Sus ojos recorrieron el salón desierto, desconcertados. «Mamá, ¿qué?» Diego comenzó, su sonrisa desapareciendo. «Pasa, Diego, pasa, Valeria». Di un paso atrás, invitándolos a entrar en el espacio que habían creado. Entraron, arrastrando sus maletas. Valeria fue la primera en recuperarse. «Elena, ¿has redecorado? ¿Qué? Radical». Su tono era ligero, pero sus ojos escudriñaban calculando. «No he redecorado, me han robado». Mi voz sonó clara, cortando el aire como un cristal. Diego palideció. «Mamá, eso no es justo. Te dejamos la nota. Solo eran cosas viejas». Mi sofá no era viejo. Las tazas de mi abuela no eran viejas. Eran mías. Lo miré directamente. «Y tú las vendiste, sin mi permiso. Eso, hijo mío, se llama robo». Valeria soltó una risa breve, forzada. «Por favor, Elena, no seas tan rígida. Era por una buena causa. Necesitábamos respirar. Diego está tan estresado con todo, con tus necesidades». La palabra la cargó de un significado repulsivo. «Mis necesidades», repetí. «¿Como la necesidad de no ser declarada incapaz?» El silencio que cayó entonces fue absoluto. El rostro de Diego se descompuso en puro pánico. Valeria se tensó como un resorte. Su mirada se volvió fría y afilada. «¿De qué hablas?», intentó Diego, pero su voz tembló. Saqué del bolsillo de mi chaqueta la fotocopia del documento y la sostuve en el aire. «De esto. De la solicitud para que un juez decida que estoy loca y te nombre mi tutor. Firmado por ti. Testificado por ella».
Valeria perdió por un segundo su máscara. El odio que brilló en sus ojos fue puro y letal. ¿Dónde conseguiste eso?, escupió. Eso no importa. Lo que importa es que llegó a mis manos. Igual que la información sobre tu historial en Buenos Aires, Valeria. ¿O Sofía, debería decir? Ese nombre la golpeó como un puño. Dio un paso atrás, tambaleándose. Esa mentirosa no miente. La voz de la señora Rosario sonó desde el fondo, sólida como una roca. Hablaba por primera vez. Lo que veo aquí es una vergüenza, una madre traicionada. Diego miró a Rosario, luego a mí. Su mundo se desmoronaba. Mamá, yo. Ella me dijo que era un trámite, por si pasaba algo, para poder ayudarte mejor. Juró que... Cállate, idiota, le gritó Valeria, volviéndose hacia él. Su elegancia se había esfumado, reemplazada por una rabia visceral. Siempre echándolo todo a perder con tu sentimentalismo. Es solo una vieja testaruda. Se giró hacia mí. Y sí, es un robo. Y sí, es un documento para incapacitarte. ¿Y qué? ¿Eres un estorbo? ¿Este piso vale una fortuna? Tus ahorros son un desperdicio en tus manos. Nosotros somos jóvenes, tenemos una vida por delante, lo merecemos. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su propia condena, y las cámaras seguían rodando. ¿Lo merecéis?, dije casi en un susurro. ¿Y qué mérito habéis hecho vosotros exactamente? ¿Mentir? ¿Robar? ¿Conspirar? Te hemos aguantado durante 1 año y medio, chilló. Tus manías, tu comida insípida, tu cara de mártir. Te hemos hecho un favor quitándote de en medio esos mueques horteras. Fue entonces cuando Diego rompió. Valeria, basta. Su grito fue desgarrador. Basta ya. Se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Qué he hecho? Valeria lo ignoró. Sus ojos, clavados en mí, brillaban con una idea repentina y desesperada. Da igual, el documento sigue en pie, y tengo un médico que firmará lo que haga falta. Cuando estés en una residencia, verás quién merece qué. Fue la gota. Asentí lentamente. Tienes razón, es hora de ver quién merece qué. Saqué el teléfono de mi bolsillo, no para grabar, sino para marcar. Solo pulsé un botón, el de llamada rápida. Diego miró el teléfono confundido. Valeria frunció el ceño. Menos de 30 segundos después, llamaron a la puerta. 3 golpes fuertes, autoritarios. Valeria se quedó paralítica. Diego miró hacia la entrada con terror. ¿Qué has hecho?, susurró Valeria. Caminé hacia la puerta y la abrí. En el rellano estaban Antonio, mi abogado, con su maletín de cuero, y 2 agentes de la Policía Nacional, un hombre y una mujer, con uniforme y rostros serios. Buenas tardes, Elena, dijo Antonio entrando. Los policías lo siguieron. La escena que encontraron era elocuente, el piso vacío, yo de pie con dignidad, mi vecina como testigo mudo, mi hijo al borde del colapso y su novia, con el rostro desencajado por el pánico y la rabia. Agentes, dije señalando a Valeria, esta persona acaba de admitir, delante de testigos, haber participado en el robo de los enseres de esta vivienda y de conspirar para falsificar un procedimiento de incapacitación. ¿Tengo las pruebas? Volteé la pantalla de mi móvil, mostrando la aplicación de las cámaras de seguridad. Todo está grabado, con audio. Valeria gritó algo ininteligible y se abalanzó hacia mí, pero el agente hombre la interceptó con firmeza, sujetándola por el brazo. Señora, tranquilícese. Es una bruja, está mintiendo, es una loca, berreaba luchando inútilmente. Diego, entre lágrimas, solo atinaba a decir no, 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 una y otra vez, mirándome a mí como si fuera un fantasma. Antonio se dirigió a los agentes, entregándoles una carpeta. Denuncia formal por robo, con fractura de morada y por coacciones. Aquí el inventario de lo sustraído y su valor aproximado, así como la copia del documento de incapacitación obtenido fraudulentamente. También, información sobre antecedentes similares de la señora Duarte en otro país. La agente mujer, después de echar un vistazo a los documentos, se acercó a Valeria. Valeria Duarte debe acompañarnos a la comisaría para declarar. No pueden hacerme esto, Diego, diles algo, chilló. Pero Diego solo la miró y en sus ojos ya no había amor ni ceguera,
Solo había horror, asco y un dolor infinito. Bajó la cabeza, derrotado. «Señor Fernández», dijo la agente dirigiéndose a él con más calma, «usted también debe venir a prestar declaración». Diego asintió, sin poder hablar. Lo esposaron, con más suavidad que a ella. Al pasar a mi lado, se detuvo. Sus ojos, hinchados y rojos, encontraron los míos. «Mamá, lo siento, no sé cómo». «Vete con los agentes, Diego», dije, y mi voz, por fin, mostró el cansancio de todas las batallas. «Hablaremos cuando sea el momento. Ahora la justicia tiene que seguir su curso». Se lo llevaron. Valeria seguía forcejeando y maldiciendo. Antonio se quedó conmigo y con la señora Rosario, que se acercó y me tomó de la mano, apretándosela con fuerza. «Ha sido muy valiente, Elena», murmuró Antonio. «El video es crucial. Con la denuncia de la hermana y el historial que estamos desenterrando, ella no se saldrá con la suya. En cuanto a Diego, la confesión de ella lo deja como cómplice, pero probablemente bajo coerción psicológica. El juez lo tendrá en cuenta, pero habrá consecuencias. Lo sabía, las sabría, para todos. Las semanas siguientes fueron un lento y doloroso proceso. Valeria permaneció en prisión preventiva. Las pruebas eran abrumadoras. Mi declaración, el video, el testimonio de Sofía desde Argentina y el descubrimiento de que había estafado a otra persona mayor en Madrid un año antes. Fue acusada de robo, coacciones, estafa y falsedad documental. Diego, por su parte, colaboró con la justicia desde el primer día. Admitió su culpa, su cobardía, su manipulación. Su abogado, uno de oficio, argumentó su arrepentimiento y su estado de influencia nociva. Finalmente, aceptó un acuerdo: devolver el equivalente monetario de lo robado, dinero que, irónicamente, obtuve de la venta forzosa de algunos de sus objetos de valor y de lo que quedaba del viaje a Ibiza, y una condena de servicios a la comunidad, además de terapia psicológica obligatoria. El día del juicio contra Valeria no fui. Antonio fue por mí. Fue declarada culpable. La última noticia que tuve fue que, tras la sentencia, sería extraditada a Argentina para enfrentar cargos allí también. Mi piso se llenó de nuevo, lentamente, no con los mismos muebles. Compré otros nuevos, con mi gusto, con mi dinero. Un sofá amplio y cómodo en un color arena, una mesa de comedor moderna. Cada objeto era una elección, una reafirmación. Las cámaras de seguridad las quité. Las cerraduras nuevas se quedaron. Diego comenzó su terapia. Al principio, nuestras conversaciones fueron a través de Antonio, breves y formales. Luego, cartas. Cartas llenas de dolor, de vergüenza, de un lento y penoso despertar. Me contó cómo Valeria lo aisló de sus amigos, cómo minó su ya frágil autoestima tras perder varios trabajos, cómo le hizo creer que yo era una carga y que su futuro dependía de apoderarse del mío. No eran excusas, era la triste explicación de una caída. Han pasado casi 2 años de aquella tarde de las 6:05. Hoy tomo un café en mi balcón que está lleno de geranios y jazmines. El olor a Madrid en primavera es dulce. Mi vida es tranquila, sigo trabajando, aunque he reducido mi jornada. El Fondo Elena, una pequeña asociación que creé con ayuda de Antonio para asesorar legalmente a mayores víctimas de abuso económico, ocupa gran parte de mi tiempo. Ayudamos a una señora a recuperar el control de su cuenta bancaria de la que su hijo extraía dinero. A un anciano, a quien su sobrino intentaba convencer para que le vendiera su casa por nada. En cada caso, veo un eco de mi historia, y en cada victoria, pequeña o grande, encuentro un sentido profundo a todo el dolor. Diego vive en un piso pequeño en las afueras, trabaja en un taller mecánico, un trabajo honesto que le gusta. Viene a verme un domingo al mes. Llegamos a un acuerdo tácito. No entramos en mi casa. Nos sentamos en este balcón, hablamos del tiempo, de su terapia, de mis plantas. A veces hay silencios largos, incómodos, cargados de todo lo que no se puede decir. Otras veces, él llora y yo le permito hacerlo. El amor no ha desaparecido, pero es un amor diferente, cicatrizado, consciente de que algunas fracturas nunca se soldarán del todo, pero que pueden permitirte seguir en pie. Valeria está en una cárcel argentina.
A veces pienso en ella, en el vacío que debía llevar dentro para hacer lo que hizo. No siento odio. Siento lástima y un profundo alivio por haberme librado de su oscuridad. Hoy, al compartir esto con vosotros, no lo hago desde el rencor, sino desde la esperanza que nace de haber tocado fondo y haber empujado para subir a la superficie. Mi historia es una sobre traición, sí, pero también sobre cómo el respeto por una misma es la armadura más poderosa que podemos llevar. Aprendí que decir no a tu propia sangre no te convierte en una monstruo, te convierte en una persona que elige sobrevivir. Aprendí que la justicia a veces no llega con un rayo, sino con la paciencia fría de quien documenta, planea y llegado el momento se planta. Y ahora me gustaría escucharte a ti. Porque estas historias no son raras, suceden en el silencio de muchas casas. ¿Te has sentido alguna vez traicionado por alguien en quien confiabas ciegamente? ¿Has tenido que poner un límite doloroso a un familiar por tu propia paz mental? Cuéntamelo en los comentarios. Compartir nuestras experiencias nos hace ver que no estamos solos en estas batallas. Si esta historia te ha llegado, si te ha hecho reflexionar o sentir algo, te pido un favor, compártela. Puede que llegue a alguien que lo necesite oír justo ahora. Y si quieres seguir escuchando relatos sobre cómo recuperarse de la traición, sobre encontrar la esperanza tras el dolor, suscríbete a este canal. Juntos podemos crear un espacio donde la dignidad personal nunca sea negociable. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y recuerda, nunca es tarde para recuperar las llaves de tu propia vida.